Bueno, ahora vamos al cuarto video de la serie del módulo uno, en donde vamos a revisar un nuevo concepto fundamental de la física de los fluidos. Vamos a ver dos ruidos y una misma física, dos situaciones con una misma manera de pensar. Un paciente en sala de recuperación recién extubado empieza con un ruido inspiratorio agudo, audible sin estetoscopio, un estridor. Otro paciente en quirófano asmático desarrolla sibilancias expiratorias que se pueden escuchar con el estetoscopio apoyado en el tórax. Dos ruidos distintos, dos localizaciones distintas y una misma física detrás. En ambos casos el aire dejó de fluir de manera ordenada y empezó a fluir de manera caótica. Ese paso de orden a caos tiene un nombre, tiene un criterio que lo predice y además tiene consecuencias mecánicas que vamos a pagar en términos de presión y trabajo respiratorio si no las solventamos. Y acá lo importante, ese ruido no es un detalle semiológico decorativo, ¿sí? Sino expresa o es la firma acústica de un cambio de régimen físico en el fluir del fluido que multiplica la resistencia al flujo. Cuando escuchas el ruido, estás oyendo que el trabajo respiratorio acaba de subir. La ley de Ohm que revisamos con anterioridad nos aclaró, o en ese video aclaramos, que esto solo valía si la relación entre presión y flujo eh, era lineal, si el flujo es lineal, ¿verdad? En la ley de Poiseuille revisamos que la ley se aplicaba solo si el fluido que fluía lo hacía en un modo de régimen laminar. Las dos veces quedó flotando la misma pregunta, ¿sí? La misma pregunta que es, ¿cuándo dejan de valer estos supuestos? ¿Sí? La pregunta de primeros principios de hoy es exactamente esa, ¿sí? ¿Qué determina que un flujo sea ordenado en láminas paralelas que se deslizan suavemente o que se convierta en un flujo caótico con remolinos que se cruzan y chocan? La respuesta a esta pregunta la encontró Reynolds en 1883 y uno de los números más elegantes de toda la física de fluidos emergió de sus estudios, ¿sí? Porque no tiene unidades, es un número adimensional, un número puro que compara dos fuerzas que confrontan entre sí. El número de Reynolds es un cociente entre estas dos fuerzas que compiten dentro de un fluido que está en movimiento. Arriba, en el numerador, se expresan o se identifican las fuerzas relacionadas a la inercia del fluido, es decir, la tendencia de este a seguir moviéndose, a llevar su impulso hacia adelante y si encuentra una curva o un obstáculo, a formar remolinos. Abajo, en el denominador, las fuerzas de viscosidad, ¿sí? Están expresadas abajo, ¿sí? La tendencia del fluido a mantenerse ordenado, a que cada capa frene a la de al lado y todo se deslice como si estuvieran deslizándose en láminas, ¿sí? El número de Reynolds entonces dice qué fuerza gana, establece la relación matemática que dirime cómo compiten estas dos fuerzas, ¿sí? Si la viscosidad domina, el flujo es laminar, ordenado, silencioso, eficiente. Si la inercia domina, el flujo es turbulento, caótico, ruidoso, costoso. Hay un valor de corte aproximado que nos permite predecir cuándo pasamos de un punto a otro punto que está en torno o alrededor de los 2000 a 2300 Reynolds en un tubo recto, por encima del cual el flujo se vuelve turbulento. Yo cito este número solo para que podamos tener una idea que existe, pero no te quedes con el número exacto, no importa, repito. Lo que hay que entender es que existe un umbral físico que este, se constituye en la frontera entre un flujo y otro, ¿sí? La fórmula, como ya estuvimos comentando, ¿verdad? La fórmula expone los cuatro jugadores que determinan el número de Reynolds, ¿sí?
Y es igual a la densidad del fluido por la velocidad del fluido por el diámetro del conducto por donde fluye el fluido. Todo esto dividido por la viscosidad. ¿Sí? No la vamos a usar para calcular nada. Solo expreso la fórmula para entender quién empuja hacia el caos y quién empuja hacia el orden. ¿Sí? ¿Quién empuja hacia el caos y quién hacia el orden? Dos de esos jugadores son los que mandan en la práctica clínica habitual. Primero, la velocidad, ¿sí? Cuanto más rápido se mueve el aire, más se dispara hacia arriba el número de Reynolds, acercándonos a un régimen de flujo turbulento. Segundo, el diámetro. Cuanto más ancho es el conducto, mayor es el número de Reynolds, como se puede ver en la fórmula. Esto último es contraintuitivo y por eso es que vale la pena detenerse en este punto. Un tubo más ancho favorece la turbulencia, no la previene. Por eso la turbulencia vive en las vías aéreas grandes, tráquea, bronquios principales y sobre todo la vía aérea superior, donde además o encima, ¿verdad? El aire va rápido, ¿sí? Y no en los bronquiolos, donde el aire va lentísimo, como vimos en el primer video, ¿verdad? Y el flujo es siempre laminar en las vías distales, siempre laminar, ¿sí? Entonces, conectemos con lo anterior, ¿verdad? La densidad y la viscosidad son propiedades del gas. Aquí aparece el heliox que mencionamos, ¿verdad? En el video 3. El helio es mucho menos denso que el nitrógeno. Baja la densidad de la mezcla del gas. Baja el numerador de la ecuación que determina el número de Reynolds, lo que baja el número de Reynolds y empuja el flujo de vuelta hacia el fluido laminar. Por eso el helio suele ayudar en la obstrucción de la vía aérea alta, ¿sí? No porque es mágico o curativo, sino porque lo que hace es que cambia la física del régimen del fluido y por eso es que es utilizado en algunas de estas patologías, ¿sí? Entonces es interesante notar cómo la aplicación de un principio físico, ¿verdad? Puede ser tan útil para comprender básicamente qué es lo que sucede, ¿verdad? Entonces en esta clase habíamos visto dos escenarios. El primero que vimos, el de los ruidos, el primero de los ruidos respiratorios, ¿verdad? En el primero, el flujo laminar tienen que entender, es silencioso por definición. Las láminas se deslizan sin chocar. Entonces el flujo no genera ruido. En el flujo turbulento, en cambio, hay vibración, producto de esas turbulencias. Y la vibración es sonido. Por eso, todo ruido respiratorio audible es en el fondo una firma acústica del cambio de régimen de flujo laminar a flujo turbulento en algún punto de la vía aérea, ¿sí? El estridor es turbulencia en la vía aérea superior o en la faringe o en la laringe, típicamente de tipo inspiratorio, ¿sí? Por estrechamiento extratorácico, laringoespasmo, edema post-extubación, cuerpos extraños, parálisis de cuerda vocal, etcétera, en escenarios perioperatorios, ¿sí? Sin embargo, las sibilancias son turbulencias en la vía aérea intratorácica que son clínicamente o se presentan típicamente en la fase expiratoria, ¿sí? Por un estrechamiento bronquial, broncoespasmo, asma, EPOC, etcétera. La localización del ruido y el momento del ciclo respiratorio en la que se hacen evidentes te pueden indicar dónde está el estrechamiento. Porque te dicen dónde el calibre cayó lo suficiente como para que la velocidad se dispare y dispare la turbulencia. Y acá cerramos el círculo del video 3, ¿verdad? Porque un estrechamiento dispara la turbulencia. Habíamos dicho que el engrosamiento es lo que hace turbulento el flujo, ¿verdad? Pero sin embargo ahora estamos hablando de que el estrechamiento dispara la turbulencia. Esto tiene que ver porque al reducirse, eso se explica, ¿verdad? Porque al reducirse el calibre, para mantener el mismo flujo, para que la misma masa de aire pase a través de ese calibre más estrecho, tiene que fluir con más velocidad, tiene que, perdón, sí, tiene que fluir con más velocidad, ¿verdad?
¿Por qué? Porque el estrechamiento es pequeño y por la ley de la conservación de la masa y la energía, el aire tiene que pasar, el mismo aire que está fluyendo por un tubo de mayor diámetro tiene que pasar ahora por uno de menor diámetro. Por lo tanto, tiene que pasar más rápido, ¿verdad? Entonces, más velocidad produce o eleva el número de Reynolds y esto genera más turbulencia. Es decir, el broncoespasmo no solo aumenta la resistencia por Poiseuille, sino también, y Poiseuille está relacionado con la cuarta potencia, como ya vimos, ¿no? Sino además empuja el flujo hacia un régimen turbulento donde la resistencia es todavía mayor. Es decir, hay dos golpes en un mismo punto, dos golpes en un mismo punto, ¿verdad? Y esto obviamente es un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además, como dijimos, de estrechar el, el conducto y aumentar la resistencia por Poiseuille, el estrechamiento del conducto obliga a fluir al fluido de manera más rápida y esto eleva el Reynolds, lo que precipita un aumento muy importante de la resistencia al flujo, ¿sí? Esto es relevante, ¿sí? La segunda es que en el flujo turbulento, la presión, ¿sí? Eh, La presión, a diferencia del flujo laminar, no tiene una relación lineal, ¿sí? El trabajo respiratorio entonces se deteriora más rápidamente. Esta es la consecuencia mecánica pesada, ¿sí? En el flujo laminar, la presión necesaria para mover el aire es proporcional al flujo. Lo vimos por la ley de Ohm, la relación es lineal. Sin embargo, en el flujo turbulento, esta proporcionalidad se rompe y la presión necesaria crece mucho más rápido que el flujo, aproximadamente en una relación del cuadrado del flujo. ¿Qué significa esto a la cabecera del paciente? Que si querés duplicar el flujo en un régimen turbulento, no necesitas el doble de presión, necesitas del orden de 4 veces, ¿sí? La presión. El trabajo respiratorio entonces se dispara y por eso un paciente con obstrucción de vía aérea alta, con estridor, se agota más rápido porque cada respiración le cuesta de manera desproporcionadamente mayor, ¿sí? Esto reescribe lo que dijimos en el video 2. Allí afirmamos que la presión sube como el flujo al cuadrado en el laminar, pero, perdón, como el flujo al cuadrado en el turbulento, ¿verdad? Y lo dejamos pendiente. Acá podemos ver por qué sucede eso, ¿verdad? En régimen turbulento la energía ya no se gasta solo en vencer la fricción ordenada, sino en generar y sostener los remolinos. Y esto consume energía, aumenta el trabajo, aumenta la fricción y hace que sea difícil de sostener la situación, ¿verdad? Entonces, juntemos el módulo entero, porque aquí en el 4 es donde se encajan todas las piezas, ¿eh? En el 1 vimos la geometría donde está estrecha la vía aérea y donde el aire va rápido. En el 2 vimos la ley de Ohm para descomponer la presión en el respirador, ¿sí? En el 3 vimos a Poiseuille para entender cómo el radio gobierna la resistencia en un régimen de fluido laminar y ahora vemos cuando se pierde este régimen laminar y se pasa a un régimen turbulento. La regla mental operativa es esta, ¿sí? Cuando escuchas un ruido respiratorio, traducilo a física. Hay turbulencia, hay un punto donde el calibre cayó, la velocidad subió. Y hay un trabajo respiratorio que se está disparando de manera no lineal. Si es estrido inspiratorio, mira arriba, en la laringe, la vía aérea superior. Sin embargo, si es sibilancia expiratoria, mira los bronquios y la fase expiratoria, ¿sí? Si querés intervenir sobre la física misma del régimen, además de tratar la causa, recordá que bajar la densidad del gas con heliox puede devolver el flujo laminar mientras resolver el problema de fondo, ¿sí? Esto es razonar desde los primeros principios. El protocolo te diría, hace esto, si esto, etcétera. Sin embargo, la física y entenderla te dice qué está pasando, dónde y por qué el paciente se agota. Y con eso la conducta se vuelve obvia y deja de ser una lista para memorizar, ¿sí? Una lista vacía. Entonces, repito, no memorice el valor, ¿sí? Entender lo que significa el número de reinos y aplicar los conceptos físicos.